Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, no puedo llegar ahora a las 6 de la tarde a estar con una cuestión ahí personal. Así que bueno, les grabé este video para darle la explicación de la continuidad del tema sobre el radicalismo, ¿sí? Cualquier cosita, si tienen alguna duda, no entiendan esta explicación, me comunican, por ahí podemos armar en algún otro momento para que puedan evacuar dudas, y bueno, yo les explico más personalmente las actividades y el contenido, si dado el caso. Bien, vamos a retomar el radicalismo, ¿sí? Nosotros habíamos quedado que en 1912 un liberal, un conservador, Roque Sáenz Peña, decide, ¿sí?, abrir el juego político dictando una nueva ley en 1912 que se llama Ley Sáenz Peña. Esa ley, con el acuerdo de Irigoyen, del radicalismo, permite forma electoral y se da por primera vez el voto, ¿sí?, universal, secreto y obligatorio, que eso iba a permitir evitar el fraude electoral. Es así que en 1916 se llama comicios para votar presidente y allí termina triunfando Hipólito Yrigoyen y por ende radicalismo, ¿sí? A partir de ese momento, de 1916 hasta 1930, va a haber 3 periodos ininterrumpidos de gobiernos radicales. Primero estuvo Yrigoyen de 1916 a 1922, del 22 al 28 estuvo Alvear, y del 28 al 30, en un periodo muy cortito de 2 años, estuvo Yrigoyen, ya vamos a ver por qué. En aquel momento la duración del mandato presidencial era de 6 años, a diferencia de ahora que son 4 años, y no se permitía la reelección inmediata, ¿sí? Por eso Alvear termina presentándose en el segundo periodo porque no podía Yrigoyen. Bueno, a ver, tenemos que centrarnos un poco cómo fue el gobierno de radicalismo y vamos a la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Hipólito Yrigoyen estableció una nueva forma de gobierno que estuvo buena en el sentido que amplió el Estado a diferentes sectores populares que obviamente antes no tenían ningún tipo de acción, tomó mucha cantidad de empleados públicos, ¿sí? Y al mismo tiempo, una de las características que tuvo en contra, por así decirlo, que si bien él tenía el poder ejecutivo, en el ámbito legislativo, sobre todo en la Cámara de Senadores, nunca tuvo la mayoría necesaria para sacar leyes que él pretendía crear. Ustedes sabrán que tenés el poder ejecutivo en manos del presidente, el poder legislativo, que es el que realiza las leyes en nuestro país, que está conformado por 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En ambas cámaras son claves porque para sacar una ley, para sancionar una ley, es necesario la aprobación de ambas cámaras. ¿Quiénes manejaban, sobre todo la Cámara de Senadores? Y lo manejaban los partidos conservadores que había derrotado a Yrigoyen y que durante mucho tiempo plantearon la idea del fraude electoral. Entonces, estos sectores, en muchas oportunidades, no le hicieron nada fácil el gobierno a Yrigoyen. Pero bueno, más allá de esas circunstancias, ¿sí?, de limitaciones, una de las características que tuvo el gobierno de Yrigoyen, que fue muy austero, eso quiere decir que no gastó mucho, redujo mucho los gastos políticos, algo que se pide mucho en la actualidad. Planteaba que la decencia y el ejemplo por parte de él mismo debía ser los elementos claves de su gobierno. De hecho, por ejemplo, él se pagaba su propia comida, ¿sí? Se pagaba su propia. Es una persona muy callada, extremadamente callada, a diferencia de su tío, alguien que
tenía una gran dialéctica, tampoco se iba a muchas reuniones. De hecho, por ejemplo, es un presidente que nunca salió del país, ¿sí? Algo muy raro, más allá de que no se había desarrollado la industria aérea. Era una persona muy recluida. De hecho, le decían el peludo. El peludo es un animal que es muy raro que lo veas porque está siempre escondido. Y al mismo tiempo tenía un gobierno muy personalista. ¿Qué quiere decir un gobierno muy personalista? Era muy él. Todas las decisiones de gobierno pasaban por él. Todas las cuestiones administrativas del Estado, desde lo que es un nombramiento hasta la decisión más mínima, tenía que pasar por él. Y muchas veces no sabía o no quería delegar. Bueno, eso en muchos sectores de su partido no lo veían con buenos ojos, porque planteaba que él lo único que hacía era acaparar el poder sin permitir que los otros crecieran. Eso como aspecto, por ahí podemos llegar a decir que es negativo, o que fue negativo, pero vamos a introducirnos en lo que son las políticas que él impulsó. Una de las cuestiones que él venía a plantear era el cambio de modelo. Si bien intentó, y algunas cosas logró, en relación al cambio del sistema planteado por la oligarquía, hubo otros que no tanto. De hecho, su propio partido se fue nutriendo de sectores propios de la oligarquía. Pero bueno, dentro de lo que es el ámbito económico, tal vez una de las cuestiones que siempre en nuestro país es importante observar, tuvo una política bastante intervencionista, ¿sí? Muy alejada por ahí del sistema capital o el capitalismo o liberalismo, donde él planteaba que cualquier actividad económica debía ser regulada por el Estado. Eso quiere decir intervencionista, cuando el Estado se mete en las actividades económicas privadas. Siguió planteando esta idea de la producción y explotación de los recursos naturales, ¿sí? No se dio un proceso de gran industrialización, pero hubo un hecho muy marcado que fue interesante, que fue la creación de YPF en el año 1922, impulsada por él, que a partir de ese momento hay un gran cambio, hay un antes y un después, porque aquel país que tuviera independencia energética a través del combustible, del petróleo, iba a permitir un mayor desarrollo. Y fue uno de los grandes hitos de nuestra historia, en donde el general Mosconi estuvo a su cabeza de YPF y generó grandes cambios sociales, económicos, se crearon gran cantidad de empleos y fue muy importante para nuestro país. Pero más allá de la creación de YPF, tampoco le fue fácil a Irigoyen desde el punto de vista económico porque recibió los efectos de la Primera Guerra Mundial. Ya la vamos a analizar nosotros. La Primera Guerra Mundial se desata en 1914, dura hasta 1918, y obviamente, ¿qué pasaba? Al estar en guerra, muchos de nuestros productos no podían llegar a los países europeos que estaban en el conflicto. Y al mismo tiempo, recuerden que nosotros importábamos la gran mayoría de los bienes de consumo elaborados. Entonces, al estar en guerra, llegaban muy pocos o casi nada, y cuando obviamente la oferta es poca, el precio sube. Entonces, ¿qué ocurría? Los precios de nuestras ventas eran muy bajos y los precios de las cosas que tenemos que comprar afuera eran muy altos, y eso generó ahí un desbarajuste a nivel económico, ¿sí? Desde el punto de vista laboral, ¿sí? También bastante discutido, porque en un comienzo él plantea la apertura al diálogo en las relaciones laborales desde los diferentes sectores laborales, protegiendo en cierta medida a los trabajadores que iban reclamando conquistas. Recuerden que las condiciones de trabajo no eran las mismas que en la actualidad, se trabajaba de sol a sol en muchos rubros, no había, por ejemplo, descanso el domingo, las pagas eran muy bajas, no había seguridad social, obra social, seguro de vida. Entonces, estos sectores de trabajadores empiezan a reclamar. Él empieza a mediar entre los dueños y patrones con los trabajadores. De hecho, impulsó leyes que lamentablemente no salieron en el Congreso, pero hubo un quiebre en algún momento de la presidencia de Irigoyen, que se dan con eventos, ¿sí? Son tres los eventos, aunque hubo focos
de menor intensidad, que esos son la Semana Trágica, ¿sí? Los hechos de la Forestal, y lo que se llamó la Patagonia Rebelde. Se los voy a contar rápidamente, ahí en el material lo he dado, pero fundamentalmente fueron levantamientos de diferentes sectores. La Forestal era, digamos, se dio en Santa Fe, que era a través de la producción y el trabajo de mano de obra campestre, con lo que hace la producción y el talado de los quebrachos, ¿sí? Después, lo que fue la Semana Trágica surge en las empresas Bacena, una empresa industrial, y lo que fue la Patagonia Rebelde se da en Santa Cruz, que era la provincia que mayor cantidad de lana producía. ¿Qué pasa? Todos estos trabajadores empezaron a reclamar mejores condiciones. Los patrones no se lo querían dar, entonces empezaron a haber huelgas. Esas huelgas reprimidas, pero no reprimidas con un camión hidrante como ahora, sino que Irigoyen estuvo o encabezó o dio las órdenes necesarias para que las fuerzas de seguridad reprimieran. Y eso dejó un gran tendal de muertos, que no se saben bien, pero por ejemplo, algunos números plantean que en Santa Cruz, el teniente coronel Varela, que fue el que encabezó al ejército para sosegar los levantamientos, plantea que mataron hasta 4.000 personas, ¿sí? En la Forestal en Santa Fe otros tantos, y en la Semana Trágica cientos de personas también murieron. Entonces, es bastante controversial esta idea si en realidad Irigoyen benefició o perjudicó a los trabajadores. Si bien dictó un código de trabajo dando algunas pautas, podemos llegar a decir que es una labor más que incompleta al respecto. La política a nivel internacional, o sea, cómo Argentina se movió en el mundo. Bueno, al estar el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, Irigoyen adopta una postura de no intervención, abstencionista, que quiere decir, yo no me meto en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Eso le permitió seguir vendiendo a ambos bandos de los países beligerantes, pero, ¿qué sucede? Cuando hay un gran conflicto, por ahí elegir entre un lado y el otro tiene sus costos. Pero cuando vos no te metes en un conflicto y no tomas partida, también tiene consecuencias. En ese sentido, la Argentina, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, obviamente los países que entran en la guerra no nos ven con buenos ojos esta idea de, bueno, no juego para nadie. Y también dentro de la Argentina, diferentes sectores de su partido, como también de los sectores conservadores, también lo presionaron a Irigoyen, pero él no aflojó y decidió mantenerse al margen de la guerra, de la Gran Guerra. Bien. Y por último, saliendo de la política internacional, vamos a la política educativa, que ahí se desarrolla un gran hecho acá en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en la UNC, Universidad Nacional de Córdoba, en donde el sistema educativo era un sistema muy cerrado, ¿sí? No había concursos para el ingreso de docentes. La ciudad de Córdoba es una ciudad muy conservadora, en donde hay familias tradicionales que siempre manejaron la sociedad, como así también lo político y lo administrativo, y no era la excepción esta casa de estudios. Un grupo de jóvenes, estudiantes de la universidad, toman la universidad y plantean reformas. ¿Reformas en qué sentido? Bueno, primero que la universidad sea autónoma. ¿Qué quiere decir? Que tenga un propio gobierno y que ese gobierno sea participativo, incluso para los estudiantes. De hecho, en la actualidad, cualquier universidad estatal tiene sus propios órganos de gobierno que están conformados por los mismos estudiantes también. ¿Sí? Son colegiados, o sea, hay muchos. Tenés profesores, tenés estudiantes, tenés ex estudiantes, en donde allí obviamente está más repartido el poder. Por otro lado, se planteó el cambio de los programas de estudio porque se estudiaban diferentes corrientes de pensamiento muy cerradas, muy reservadas, y en ese sentido Irigoyen apoyó esa revolución, que no fue una iniciativa de él, pero fue un cambio para nuestro país porque hizo
empezó a hacer a la educación universitaria más abierta a lo popular. En aquel momento eran pocos las personas o los sectores sociales que podían acceder o no a un estudio terciario universitario. Eso podemos llegar a decir las diferentes obras que tuvo Irigoyen, o políticas que impulsó Irigoyen en su primera presidencia. Termina en 1922, como él no podía ser reelegido, tiene que surgir otro candidato. Él elige a Marcelo Torcuato de Alvear, una persona que su apellido lo liga con una de las familias patricias más tradicionales de la Argentina, y él lo elige pensando que iba a ser fácil dominarlo y que iba a ser como una extensión de su poder. Bueno, se equivocó rotundamente. Desde el momento que Alvear gana, él se corta solo, empieza a darle una impronta diferente, no muy distinta, pero diferente, llama a otros sectores, sobre todo conservadores, y al mismo tiempo regula un poco más en lo que hace a este Estado intervencionista, ¿sí? Empieza a tener la idea de un Estado más liberal, ¿sí? Más flexible, y con el ejercicio del poder un poco más abierto. ¿Sí? Obviamente a Irigoyen esto no le gustó mucho, y ahí se genera una gran interna en el radicalismo. Una de las cosas que tiene el radicalismo hasta la actualidad, que ellos siempre dicen, es que siempre están peleados entre ellos. ¿Sí? Siempre hay alguna interna. ¿Qué quiere decir una interna? Cuando en un grupo hay diferentes bandos que quieren cosas distintas. El radicalismo de sus comienzos habíamos dicho que Alem e Irigoyen se pelean, y ya acá, de entrada de la década del 20, surgen dos facciones. ¿Sí? Los personalistas, que estaban a favor de Irigoyen a muerte, que veían en él el gran líder, y por el otro lado estaban los antipersonalistas, encabezados por Alvear, en donde veían en la figura de Irigoyen a un referente político autoritario que no permitía el ascenso de otros cuadros políticos. ¿Sí? Esos dos grupos vamos a ver cómo juegan en la segunda presidencia de Irigoyen, ¿sí? Y eso va a ser clave. Más allá de estos factores de poder dentro del radicalismo, también hay que decir que a Alvear le tocó como una etapa más tranquila, ¿sí? Sin sobresaltos. La economía argentina se empieza a recuperar después de que termina la Primera Guerra Mundial, perdón, y la economía nuestra, basada en la exportación de productos primarios, da mayores frutos. Y bueno, termina el poder Alvear en 1928, y allí, después de una gran lucha interna entre el radicalismo, se decide elegir la fórmula o, digamos, la presidencia de Irigoyen. ¿Sí? Irigoyen vuelve a ganar con un gran apoyo popular y de las clases medias. El tema es que este Irigoyen no es el mismo Irigoyen de 1916. Primero partiendo porque es más viejo, tiene 76 años. ¿Sí? Era una persona con edad avanzada, en donde cuentan las crónicas de aquel momento que se cansaba bastante, que por ahí comenzaba bien el día, pero terminaba el día muy agotado, que esa forma de ejercer el poder personalista, ¿sí? También generó, digamos, un gran malestar en toda la sociedad, porque hacía su gobierno muy lento, ¿sí? Por otro lado, dentro de su mismo partido empezaron a presionarlo para que él se vaya del poder. Y había grupos de la oligarquía, ¿sí? Aquella oligarquía que había dejado el poder en la ley San Peña en 1912, quería recobrar dicho poder. Pero el golpe de gracia, por así decirlo, el factor determinante o la causa concluyente de la caída del gobierno de Irigoyen, que termina su mandato en 1930, fue la caída de la Bolsa de Nueva York. La gran caída a nivel económico, que la vamos a estudiar, que no fue una crisis que solamente nos impactó a nosotros y a Estados Unidos, una crisis que impactó
digamos, a todos los países del mundo, y por ende pegó de lleno y generó también en ese sentido un malestar porque la inflación subió y los sueldos empezaron a bajar, empezó a faltar el trabajo. Entonces, todas esas condiciones le dio la posibilidad o servido en bandeja esta idea de volver al poder de la clase conservadora. Y es así, chicos, que en 1930, lamentablemente, se da el primer golpe de Estado, encabezado por militares, pero también por ciertos factores civiles, incluso, como les decía recién, dentro del propio radicalismo, confabularon para que Irigoyen se vaya. Y es así que José Félix Uriburu, un militar, avanza con determinada tropa, muy pocos sectores del ejército encabezan el golpe, pero estaba tan debilitado la figura de Irigoyen, también los medios de comunicación fueron muy crueles con él, ¿no? Le decían viejo, le decían inservible, que sin lugar a dudas se dio los elementos necesarios para una tormenta perfecta que devino en el derrocamiento o en el golpe de Estado de Irigoyen, que no solamente es lamentable por el hecho, sino también por lo que va a venir en la historia argentina, que tuvimos que sufrir 6 golpes, pero al mismo tiempo, ahí supongo que la Argentina es como que se hunde en una oscuridad que le va a costar mucho salir y que se va a dar a llamar la década infame, que también la vamos a estudiar y vamos a profundizar qué fue. Fue una etapa muy linda para la Argentina, porque yo, como ahí les pongo en uno de los títulos del texto, realmente se da la democracia en serio, ¿sí? La gente vota y lo que vota, ¿sí?, se respeta. Por otro lado, Irigoyen y el radicalismo en sí queda a mitad de camino, porque todas esas ideas de reformas que se planteaban a través del discurso, en la práctica, por falencia de ellos mismos y también por la oposición de otros sectores de nuestro país, no pudieron llevar adelante. Y lamentablemente terminaron mal, sobre todo una de las cosas que tiene que hacer una autocrítica del radicalismo, históricamente y actualmente, que es la falta de unión que tienen al momento de gobernar, al momento de ejercer el poder, que no solamente se va a ver acá, sino que se va a ver en las consiguientes o consecuentes presidencias que tuvo, que bueno, nosotros no vamos a analizar, pero lo verán en la historia de quinto año. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a las actividades, qué oscuro que estoy. Es muy complicado ver acá porque tengo luz natural atrás. Bien, bueno, van a encontrar un texto un poquito más extenso que lo habitual, porque, bueno, de otra manera, pero consta de 2 páginas y un poquito más. Las actividades, bueno, la primera lee el texto y evacúa las dudas sobre el significado de las palabras que no entiendan. La segunda, tienen que realizar una línea de tiempo con las fechas y hechos fundamentales que encuentren acá en el texto. La tercera, tienen que plantear qué sectores internos del radicalismo se pelearon. ¿Sí? La 4 plantea cuáles fueron las causas que derivaron en la caída de Irigoyen en 1930, que ahí las he explicado y que con la lectura del material lo van a poder entender. Y la última, van a realizar un esquema con un conjunto de palabras o términos que yo les estoy planteando acá. Son palabras aisladas que ustedes van a tener que lograr un esquema en donde esas palabras se interrelacionan. ¿Sí? Aquellos que fueron alumnos míos alguna vez lo han hecho, no me acuerdo si con ustedes lo hemos hecho, pero la idea es, por ejemplo, pongo primera presidencia de Irigoyen, segunda presidencia de Irigoyen, Alvear, YPF, políticas económicas, que ustedes hagan un gran esquema como quieran, utilizando a través de figuras gráficas como a ustedes les parezca, siempre y cuando estén estas palabras, y que tengan interrelación, que va a variar mucho de acuerdo a lo que dice el texto y lo que acabo de explicar yo. Por ejemplo, les voy a poner algo.
si acá dice el código del trabajo o conflictos laborales, eso no va a tener nada que ver con la política internacional de abstencionista, ¿me entienden? Por parte de Irigoyen, que llevó adelante la primera presidencia. Entonces, bueno, ustedes van a establecer un esquema con categorías y que eso les va a permitir poder decir, bueno, cuando lo pongo, si lo han leído bien el texto, si lo han asimilado, lo van a poder realizar con cierta facilidad. En el caso de que no lo puedan hacer, sí, bueno, veremos con la corrección, pero esto es una práctica clave, yo diría, sobre todo cuando ustedes tienen que estudiar gran cantidad de material de estudio y que a veces se hace imposible poder releer. Entonces, trátenlo de hacer, ¿sí? Y bueno, no es tanto, pero hay que ponerse a trabajar. Bueno, chicos, los dejo, espero que hayan entendido. En el caso de no haber entendido, me comunican, si quieren que nos juntamos un día, yo no tengo problema, el tema es que estoy bastante complicado por cuestiones personales y también laborales, no es el único laburo que yo tengo, y justo no pude ayer ni pude hoy. Pero bueno, me avisan y ponemos un día y aquellos que lo necesiten, nos juntamos y evacuamos dudas. Bueno, gente, saludos, ¿sí? Se los paso ahora con Noelia a la clase y obviamente también la voy a subir a Classroom. Bueno, chicos, saludos, que les vaya bien. Hasta luego.